Pensando un poco en lo que hablaba mi esposa de ser extraordinarios, me llamó mucho la atención esa frase y pienso que se une con el tema que vamos a hablar ahorita porque para ser extraordinarios necesitamos fuerza, fuerza espiritual, que es la fe. Y por eso el tema de hoy que te quiero compartir habla sobre la fe. Con la fe podemos ser diferentes, con la fe podemos entregar nuestra vida. Y el título del mensaje se llama Hasta aquí llegó mi fe. Y creo que tiene un poco juego de palabras porque puede parecer como decir ya no puedo más, pero también puede ser de una persona que ha llegado hasta la meta y dice hasta aquí llegó mi fe. Puede tener los dos sentidos. Por eso te invito a que permanezcas hasta el final y escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para nosotros. Ayer dediqué un tiempo a depurar en mi computadora algunas cosas. Recibí una notificación de que ya no iba a poder recibir correos electrónicos porque la nube que uso ya estaba saturada, ya tenía casi el 90% ocupado y en breve iba a dejar de recibir notificaciones y correos electrónicos, no iba a poder enviar ni recibir. Así es que dediqué un tiempo cuando estaba orando, mi tiempo con Dios, dediqué un tiempo también para revisar qué es lo que tenía ahí que estaba saturando, que ya no me servía y pues empecé a hacer una eliminación y mandé toda la papelera de reciclaje. Y puedes preguntarte, pero ¿de qué me está hablando? ¿Dónde está el mensaje? Pero ahorita voy a aterrizar en el mensaje. Después de mandar a la papelera de reciclaje videos, audios, eh, muchos formatos que ya no ocupaba, me fui a revisar para ver cuánta cantidad había liberado y por sorpresa me encontré que no había cambiado nada. Seguía igual de saturada mi nube ahí en la computadora. Entonces lo que hice, dije, ya no voy a ocupar esto. Me metí a la papelera y la vacié la papelera de una vez. Y fue al darle que se restaurara, que nuevamente tengo ya nuevamente libre mi espacio, ¿verdad? 3% de ocupación de 15%, entonces eh, tengo ya nuevamente espacio para meterle cosas nuevas. Entonces, ¿por qué comencé con este ejemplo? Porque me pongo a pensar si hiciéramos lo mismo con nuestra mente. Si ocupáramos un tiempo para depurar lo que nuestra mente ya no funciona, lo que nuestra mente ya se volvió obsoleto, lo que nuestra mente ya no es necesario. ¿Cuándo fue la última vez que que usaste un tiempo para depurar tus pensamientos? ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste un tiempo para revisar qué pensamientos te están haciendo bien, qué pensamientos te están haciendo mal? Y me encontré con una frase, platicaba con mi esposa ayer, y le decía, después te explico. Y vi que se me quedó bien y no me dijo nada y le pregunté qué objeto tenía su cara, algo así parecido, ¿verdad? Y me llevó a reflexionar que es una frase que constantemente venía repitiendo. Después te explico, pues me explicas, después lo veo. Entonces me llevó a pensar que había cosas que no quería platicar, cosas que no quería enfrentar, cosas que no quería tener presentes en mi mente. Pero ¿qué pasaba con todo eso? Se iba almacenando en algún lugar. Se iba almacenando en algún lugar. Entonces eso no daba lugar a pensamientos nuevos, a proyectos nuevos, a ideas nuevas que estaban ocupando un espacio. Y era como si las estara llevando a la papelera de reciclaje de mi mente. Posponer las cosas. Después te digo, después te hablo, después te explico. Y me llamó mucho la atención. Basado en eso y en algo que había escuchado, me puse a investigar cuántos pensamientos por día puede tener una persona. Y mira lo que encontré. Según estudios científicos, se estima que tenemos unos 60,000 pensamientos diarios, 60,000 pensamientos diarios, y la mayoría son negativos, repetitivos y del pasado. Esto quiere decir que lo que pensamos, después lo hablamos, y después de que lo hablamos terminamos sintiendo o viviendo eso. Entonces imagínate 60,000 pensamientos por día. Ocupan mucho espacio. La mayoría de esos pensamientos no son de bendición, no son positivos, no son de fe, no son de verdad. ¿Qué hacer con esos pensamientos entonces?
Dice una escritura en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como una persona piensa, es en lo que se convierte. Imagínate, si nos dedicáramos a hacer ahorita un examen, si nos detuviéramos, cuántos pensamientos no nos sirven, cuántos pensamientos no se han depurado, cuántos pensamientos están ahí ocupando un espacio en nuestra vida. Es impresionante. Dice la escritura que de lo que está lleno nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Entonces ahí me causa un poco de curiosidad. ¿Cuántas cosas estaremos hablando que están en el pasado, que están en un modo negativo? Sería bueno cuestionarnos, sería bueno que pensemos cuántas cosas estamos ocupando. Y quiero ocupar la escritura. Está, vayan por favor a poner 6 versículos 10. Vamos a ver cómo escribió el salmista este pensamiento que él tenía. Salmo 116, versículo 10. Gracias. Dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y voy a pedirles, por favor, que lo mantengan ahí un momentito. Vamos a ver juntos qué viene antes de hablar. Viene creer, pero a veces creemos cosas que no son verdad, a veces creemos cosas que son negativas, a veces creemos cosas que son relacionadas con el miedo, no siempre tiene que ver con fe. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios hoy nos alumbra. Creí, y lo que creí después lo hablé. Y después, ¿qué nos sigue diciendo el escritor? Estando afligido en gran manera. O sea que como personas creyentes a veces podemos estar en aflicción y sin darnos cuenta terminamos hablando en nuestra vida palabras de aflicción, palabras de miedo, palabras de duda, en lugar de estar hablando palabras de fe. Y en esto a mí me gusta ser un poco más claro. Hablar palabras de fe no necesariamente tiene que ver con estar repitiendo versículos bíblicos en el trabajo, en la tienda, en el bus, a donde toque ir. Necesariamente no tiene que ver con eso. Más adelante vamos a ver con qué sí tiene que ver, pero lo que quiero que sentemos ahorita como base es que lo que creemos dentro de nosotros lo terminamos hablando. Y de ahí la reflexión entonces que lo que creamos sea algo que tenga que ver con verdad, con la vida, algo que tenga que ver con la fe. Podemos estar hablando lo que creemos, pero no siempre es fe. A veces hablamos lo que estamos pensando, a veces hablamos lo que estamos sintiendo. Una frase que a mí me ha tocado escuchar seguido, a veces la he ocupado o he visto que otras personas lo ocupan, que dicen, yo hablo lo que siento, yo lo que siento lo hablo, ¿verdad? Y así nos ha ido, así de esa misma forma nos ha ido de cuando decimos todo lo que sentimos, porque Dios no nos ha mandado a decir lo que sentimos necesariamente, sino nos ha mandado a decir lo que debemos decir. Entonces, recuerda esta frase, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Muchas gracias. Gracias por esta gráfica que nos comparten. Yo te invito entonces a que identifiques algunas frases que has estado diciendo repetitivamente. Quizá hoy tengas la oportunidad de acercarte a alguien de confianza y dile, ¿me puedes evaluar la última semana? ¿Cómo hablé la última semana? Y sacar una evaluación si hubo palabras de vida o palabras de muerte, palabras positivas o palabras negativas. Y eso nos puede ayudar. A veces le tememos un poco a la evaluación, pero nos puede ayudar a crecer. Y quizá ahí puedas identificar palabras seguidas como no puedo, palabras como después lo hago, posponer, o palabras como me hace falta, no tengo lo necesario, o palabras de miedo, palabras de distracción. A veces nuestra mente pensamos nosotros que la estamos gobernando, pero es nuestra mente la que nos está dirigiendo. Hay una frase de la autora Joyce Meyer que dice en su libro La batalla de la mente, y es una frase que dice, piensa en lo que estás pensando, y aunque suene repetitivo, tiene mucho sentido. Piensa en lo que estás pensando, te va a ayudar a saber si tu mente se está saturando de miedo, de negativismo. Piensa en lo que estás pensando. Es como si
dejaras en ese momento, te salieras así de ti mismo y vieras qué es lo que estás pensando, vieras qué es lo que estás diciendo, cómo lo estás expresando. A eso se refiere esa frase, piensa en lo que estás pensando. Yo te invito a que hagas ese ejercicio en algún momento, a que veas qué cantidad de palabras están saliendo de tu corazón que no tienen que ver con Dios. Quizá te distraes fácilmente. No sé si te pase de que estás enfocado en algo y de repente lo dejas. Empiezas algo bien y de repente a la mitad lo abandonas, lo dejas. A mí me llega a pasar mucho. Entonces me llama la atención esta frase. Piensa en lo que estás pensando. ¿Por qué te distraes? De repente me pasaba con los momentos de oración. Terminaba distrayéndome y ya no oraba. Y tenía pues la frase de, yo estoy en comunión con Dios, todo el día hablo con Él. Y es verdad, pero hay un momento específico que apartas para estar a solas con Él. Es como con mi esposa, yo tengo comunicación con ella en la semana, por mensaje, del trabajo, le hablo, pero debe haber un momento durante el día o un día a la semana en el que me siente con ella, en que escuche, en que le pregunte y tiene que haber comunicación, más allá de los de compraste la comida, pagaste los gastos, pendientes, hablar cosas realmente importantes, cosas de intimidad. ¿Sí me voy a entender? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, así mismo pasa con Dios. Yo podría decir, todo el día tengo comunión con Él, voy platicando con Él en el camino, pero qué importante es apartar un momento para Él. Y ojo, cuando quieres apartar un momento para Él, consagrar un tiempo de oración, vas a tener todas las batallas que te puedas imaginar, todas las distracciones. ¿Y dónde están las distracciones? Escuché esta frase una vez, en medio de tus orejas, en el cerebro, en la mente. Ahí vienen todas las distracciones. Cualquier nombre que tú le quieras poner y terminamos por darle muerte a esos tiempos de oración, a esos tiempos de intimidad con el Señor. Entonces, es importante identificar qué pensamientos, qué palabras, qué distracciones estamos teniendo para poder enfrentarlas. Y la última que anoté aquí en la lista es, me voy a caer, me voy a caer. No sé si te sientas identificado con esta frase. Es que no va a cambiar esta persona, es que no lo voy a lograr, es que ya lo intenté antes. Y, y, y eso lo tenemos durante la semana. Ya cuando llega el día del servicio, el día de estar en el culto con el Señor, cambiamos las palabras y empezamos a decir versículos de memoria, pero qué importante sería que durante la semana identificáramos las frases que tenemos que depurar, las frases que tenemos que eliminar de nuestra mente. Una de ellas es esta, me voy a caer, no lo voy a lograr. Y quiero ejemplificar esto. Es una canción. Estuve tratando de buscarla para poderte decir la base bien. Es una canción escrita por un escritor, por un salmista, pero es muy poética la letra y habla de un equilibrista que era el mejor equilibrista en su momento en el mundo. Hacía los pases de un edificio a otro únicamente con un pequeño lazo, con una varita de equilibrista. Era el mejor, él sabía que había nacido para eso. De verdad, no había nadie como él, era el mejor. Iba y venía, se cambiaba de un lugar a otro, era el mejor. Sin embargo, ocurrió algo, ocurrió algo. Voy a tomar un poquito de agua, pero ocurrió una tragedia en la vida de este equilibrista. ¿Y cómo le pudo pasar a él si él era el mejor, si él era el experto? Era el último que pudiéramos pensar que se iba a caer y fue lo que le sucedió. Se terminó cayendo y murió. Llega un periodista y entrevista a su esposa y le dice, su esposo fue el mejor, su esposo fue el mejor, era el modelo a seguir. Usted que lo conoce, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió para que él se cayera? Y su esposa le dice, el último mes estuvo soñando que se iba a caer. Yo lo noté diferente y le pregunté qué tenía. Y él me dijo, me voy a caer, me voy a caer. Y en ese gran acto que hizo se terminó cayendo. Y dijo una frase a su esposa al final, al reportero, y fue, él se cayó porque en lugar de estar pensando, voy a llegar al otro lado,
lo que estaba pensando es, no me quiero caer, pero terminó cayéndose. Y no sé qué te diga esta reflexión a ti. En lugar de decir, lo voy a lograr o cómo hago para lograrlo, si estás pensando en no lo voy a lograr, me voy a caer, vas a terminar cayéndote. Por algo en las películas vemos que dicen, no mires hacia abajo. Y lo que siempre pasa, el actor mira hacia abajo siempre, ¿verdad? Lo que dice el Señor, también nos dice, sigue hacia adelante, no mires hacia atrás. El que toma el lado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Eso te dice, le dijo a la mujer de Lot, no voltees hacia atrás, o te vas a convertir en estatua de sal. Y terminó volteando hacia atrás. No mires hacia atrás. Y a veces no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Escuché el testimonio hace un tiempo de alguien cercano que era repartidor y llegaron unos delincuentes, lo asaltaron, le quitaron las cosas, lo bajaron de la camioneta y después lo amenazaron, le dijeron, camina y no voltees hacia atrás y con una pistola. Entonces imagínate, si en ese momento hubiera desobedecido, hubiera volteado hacia atrás, pues no sé qué se hubiera encontrado. Y a veces hace falta como que Dios nos diga, no voltees hacia atrás o te disparo. A veces necesitamos un poquito una frase así más fuerte. Por algo, fíjense cuando manejamos cómo Dios nos habla a través de las cosas. Tenemos, cuando manejamos, un vidrio grande para ver hacia enfrente, un espejo grande, un cristal grande. Y para mirar hacia atrás tenemos un retrovisor. ¿De qué tamaño es? Pequeño. Es mini, diría mi hija, es mini. ¿Y cuál usamos más a veces? Si alguien va manejando en la ruta, no puede estar viendo todo el tiempo el espejo retrovisor, no puede estar viendo todo el tiempo el espejo atrás o se va a matar o se va a estrellar. Y Dios nos dice, ¿por qué pasas tanto tiempo volteando hacia atrás y dejas de ver lo que tienes enfrente? No mires hacia atrás, no pienses que te vas a caer, piensa que vas a llegar. Y por eso podemos decir, hasta aquí llegó mi fe, Señor, hasta aquí llegó mi fe, siento que no lo voy a lograr, hasta aquí llegó mi fe, siento que me voy a caer, hasta aquí llegó mi fe, siento que no lo voy a lograr. Habría que pensar si hemos estado viendo el espejo retrovisor. De repente hay que voltear a verlo para ver qué es lo que hemos dejado atrás, para ver si alguien se va acercando mucho y nos quiere hacer caer como en el pasado. De repente es bueno voltear a ver el espejo retrovisor. Pues mira, delante de nosotros tenemos un espejo muy grande, que es la fe. Hay que ver con fe las cosas. Voy a avanzar, voy a avanzar. Quiero hoy narrarte algo que sucedió con un rey llamado Ezequías. Este rey era el único que quedaba con vida y que su reino estaba protegido de una amenaza impresionante. Era el imperio más poderoso en ese momento, el imperio de Asiria. Era un ejército que parecían hormigas, era una cantidad de soldados que tenía y a donde quiera que pasaba, mataban a las mujeres, abusaban, mataban a los niños, hacían muchas cosas, se apoderaban y llegaban hasta ahí, hasta Jerusalén y únicamente quedaban ellos. Pero ¿cuál era su estrategia? Eran palabras, era asustar, era quitar la fe de las personas para que pudieran atacarlas. Y tomé solamente algunos versículos, tú lo puedes leer después completo con tiempo, está en Isaías capítulo 36 y 37. Solamente tomo algunos para ejemplificarte. Entonces la ciudad fue sitiada, fue amenazada a través de un ejército poderoso. Y el rey de Asiria envió a su representante. Entonces su representante del rey de Asiria les dijo, transmitan este mensaje al rey de Jerusalén. El gran rey de Asiria dice, fíjate, de las amenazas, el miedo, palabras que han estado ahí. En qué confías que te da tanta seguridad? Así como cuando Goliat enfrentó a David, a ver, tú eres un niño, no vas a poder conmigo. ¿En quién confías que te da tanta seguridad? Y dice en Isaías 36, versículo 5, ¿acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? Fíjate este mensaje que empezó a darle este enemigo. Se me ocurre una idea, le dice, y le empieza a meter muchas mentiras, muchos miedos. Y en el versículo 9 le dice, con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo?
El versículo 10, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. Fíjate el ataque del enemigo, cómo es. Mete amenazas y mete miedo. ¿No te ha pasado? Uy, tú acercándote a Dios, con la culpa, con el pecado que te mandaste la otra vez. Yo que tú ya no me acercaba a Dios. Yo que tú ya no oraba. Yo que tú, mira, siendo honestos, mira, te lo digo en buena onda. No es que sea mala onda, siempre el diablo, no, no. Yo sé más por, y ya, todas las mentiras del enemigo. Y hay personas que te dicen, ah, sí tienes razón, enemigo. No lo había pensado. Mejor me aparto de Dios. Mejor no me acerco a Él. Mejor cuando me sienta bien y no tenga culpa, me voy a acercar a Él. Y él digo, ya ves, yo te dije, si eres inteligente. Entonces, entraron en diálogo con el enemigo, escucharon todo lo que él decía y les llegó a decir que Dios mismo estaba permitiendo lo malo porque ellos se habían equivocado. Y a veces el enemigo utiliza esa arma. Tú te equivocaste, por eso te está yendo mal. Tú te equivocaste, por eso Dios te está castigando. Entonces es importante conocer, conocer al Padre, conocer a Dios, misericordioso. De eso hablábamos el domingo pasado, que Dios te toma, te bendice. Dios está contigo. Pero ¿qué sigue diciendo este enemigo? En el versículo 11, los representantes del rey de Israel que estaban escuchando le dijeron, oye, oye, espera, 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 estás hablando mucho, espera, por favor. Dice el versículo 11, entonces tanto Eliaquín como Sebna eran sus nombres, y Joab le dijeron al jefe del Estado Mayor así, por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Entonces imagínate la escena. Llegaban los representantes de los enemigos y los representantes del rey y estaban hablando afuera de la ciudad, rodeados por la muralla. Y la muralla estaba gente escuchando a ver qué dicen, a ver qué nos van a hacer. Han hecho cosas malas con los otros pueblos, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Por eso los representantes decían, por favor, háblanos en otro idioma, dinos otras cosas, porque la gente va a escuchar y si escucha se va a llenar de miedo. Pero fíjate lo que dijo, pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Era un mensaje de intimidación, era un mensaje de amenaza. Y cuando quisieron hacerlos callar, dijo, no, pues esta es nuestra arma, ese es el arma del enemigo, los pensamientos. Por eso yo te invito a que reflexiones. ¿Qué tipo de pensamientos estás recibiendo? ¿Qué tipo de pensamientos? Reflexionemos juntos. ¿A qué tipo de pensamientos hemos estado escuchando? Amenazas y amenazas y amenazas. Cuando estos empleados llegaron ante el rey, fíjate lo que pasó en el versículo 15, en la parte final. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. Y así pasa, el miedo es contagioso, el miedo es contagioso, la amargura es contagiosa, el odio es contagioso. Por eso es importante ver a qué pensamientos hemos estado escuchando. Escuchaba a un predicador hace 8 días y decía, es como el abuelo que se durmió, llegó su nieto y le embarró queso en los bigotes. Y se despierta el señor y dice, esta casa apesta, apesta esta casa. Y eran los bigotes. Se sale de su casa y este barrio apesta, esta ciudad, este mundo apesta. Pero lo que no sabe es que él lleva la peste en sí mismo. Y a veces nos pasa eso de que contagiamos a los demás con miedo. Mira, cuando no tengamos nada que decir, mejor no, si no tenemos nada bueno que decir. A veces podemos pasar por más inteligentes y callamos, dice la escritura, para no contagiar a los demás. Capítulo 37. Ahora el rey había recibido de sus súbditos, el rey de Israel, el mensaje, pues le dio miedo. Vio todo lo que estaba haciendo este ejército poderoso. Y ahora le enviaron directamente una carta al rey de parte del enemigo. Ya no solamente en palabras, ahora era escrito. Era una carta. Versículo 10 del capítulo 37. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá.
No dejes que tu Dios en quien confías te engañe, con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Nuevamente el enemigo. El enemigo es el acusador, es uno de sus nombres. Está delante de Dios día y noche acusándonos. Día y noche acusándonos, acusándonos. Y Dios te va a ayudar y ese Dios en quien confías es bueno y trayendo acusación sobre nosotros. Dice el versículo 11, tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. Por qué serías tú la excepción? Imagínate la carta que está leyendo. Me llama mucho la atención. Dice, pasan muchas cosas, pero dice la escritura, después de leer la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y me gustó lo que dice, y desplegó la carta ante el Señor. Eso me gusta mucho. Mira, Señor, la carta. Señor, mira lo que me están diciendo. Mira, Señor, presento ante ti estas amenazas, Señor. Ahí empezó a hacer algo diferente Ezequías. Y esto me viene ahorita que fue lo que dice la escritura en Colosenses 2:14, porque Jesús anuló el acta de decretos que nos era contraria y la eliminó clavándola en la cruz y exhibió a los demonios, exhibió a los enemigos públicamente en la cruz. Y esto es lo que estaba haciendo Ezequías. Señor, mira la carta, mira los decretos, mira las maldiciones, mira el rechazo, mira el miedo, mira el menosprecio, Señor, mira la intimidación, mira las amenazas, Señor. Me parece una oración enfocada, me parece una oración inteligente, no me parece una oración de queja o desperdiciada. Estaba presentándole al Señor la carta que le era contraria. Y dice el versículo 15, en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Y en este momento, ahí me llena de fe este mensaje. Y me hizo recordar, ahorita en este momento, cuando vivimos una experiencia de secuestro en la familia y la policía ya había dado donde estaba el paradero de mi familiar, había amenazas. Varios familiares que nos estaban ayudando tenían miedo y mejor se fueron. Únicamente los más cercanos nos quedamos ahí porque había grupos de la delincuencia organizada, policías involucrados que estaban en este problema. Pues recuerdo que en la plaza de la ciudad, levanté mi voz con unas personas que estaban ayudándome a orar y dije, Señor, soy tu siervo, ayúdame, estoy en aflicción. En este momento te involucro en este problema. Mira las amenazas de estas personas, Señor, no me han desafiado a mí, te han desafiado a ti, que eres el Dios viviente. Responde, por favor, Señor, ante esta situación. Imagínate, rodeado de camionetas de la delincuencia organizada, armados hasta los dientes, con los policías que le estaban ayudando. Entonces, era una guerra perdida. Sin embargo, en ese momento, por inspiración del Espíritu Santo, Señor, este problema no es mío. Te lo dejo en tus manos. Ahora involúcrate. Tú eres Jehová de los ejércitos. Pelea por mí, pelea por nosotros esta batalla, Señor. Pelea por nosotros esta batalla. Y Dios intervino. Dios intervino con unos policías eh, que no figuraban, simples, que ellos sabían de lo que hacían los más altos capitanes y dijeron, nosotros les vamos a ayudar. Se disfrazaron, lograron interceptar una llamada y ahí en la plaza donde nos había tocado hacer oración, los delincuentes dijeron, vamos a ir a esa plaza. Ahí nos encontramos, ahí fue donde los agarraron. Ahí fue donde agarraron más bien a mi sobrina y ellos corrieron. Dios intervino. Ahora a la distancia, como ante un grupo de delincuencia organizada, ante policías corruptos que estaban en este grupo, ¿cómo podíamos vencer nosotros simplemente si no interviene Dios? Y me vino esto a la mente porque, Señor, mira las amenazas, mira este problema tan grande que tengo, solo tú me puedes ayudar. Pero a veces nos cuesta orar de esta forma porque el enemigo nos dice, Dios no te va a escuchar. Dios escucha a otras personas, grandes predicadores, a ti no.
o cometiste este pecado y la culpa. Entonces hay que saber qué pensamientos hemos estado haciéndole caso para desecharlos y poder ver al Dios de verdad. Fíjate la oración de Ezequías, le dijo, Señor, tú eres grande, tú eres el creador, lo reconoció, hizo algo extraordinario. Los súbditos vinieron y se quejaron y tuvieron miedo, pero él tuvo que dejar su miedo y dijo, tengo que quitarme este miedo, si no un pueblo va a perecer, yo voy a perecer, van a entrar estos y nos van a matar todas las amenazas que escucho. Tuvo que hacer algo extraordinario. Y dijo, Señor, te presento la carta, te presento la amenaza. Responde, te ha desafiado a ti. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Ah, sí, yo me imagino a Dios como un papá. Cuando un niño llega, mira, este perro me salió ahí y me ladra todas las veces que paso, o este niño me hizo algo, entonces veo así como al papá, "Ah, ahora voy yo, hijo mío, déjame esto en mis manos." Y entra Dios al rescate. Entra Dios a la pelea. Y hice este momento de pausa porque quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué amenazas has estado escuchando en tu mente? Has dicho, hasta aquí llegó mi fe. Así, ha sido uno de los que ha dicho, hasta aquí llegó mi fe. Fíjate, por eso dice la palabra, el que crea en él no será avergonzado. El enemigo presiona para que hables miedo. El enemigo presiona para que hables palabras de muerte o algo negativo. Nos ha tocado eh, acompañar a algunas personas en algún momento, llevarlos a que reciban a Cristo, orar para que se cancelen cosas malas en su vida, pero llegando a casa comienzan los pleitos, llegando a casa comienzan los desquites y se anula la oración que se había hecho antes, se anula la bendición que se había logrado antes, porque con las palabras el enemigo no le da miedo que leamos la Biblia, no le da miedo que nos reunamos en un culto, porque sabe que después del culto vamos a decir malas palabras, vamos a pensar mal, algunos. Pero si hoy estamos escuchando este mensaje, por favor, si no tienes algo bueno que decir, mejor mira, como le dicen a los niños en el kinder, un candadito nos vamos a poner, y el que se lo quite va a perder, mejor no hablemos. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor en oración internamente, Señor, tú conoces mis pensamientos. Y sabes que yo estoy repodrido con esto y le iba a decir esto a esta persona, pero mira, mejor, mejor callo. No le voy a dar armas al enemigo. El enemigo no conoce lo que estamos pensando, pero nos presiona para que lo hablemos. Nos presiona a través de una persona, de una circunstancia. Entonces el enemigo, ya tengo armas. Muy bien, a ver, enemigo, ven para acá. Mira toda la planilla de esta persona. Presiónalo con esto. Ya nos dio la información, pues ya lo dijo con su boca. Ahora presiónalo con esto. Mira, si no tienes nada que decir, si no tienes nada que decir, mejor no. Mejor no lo digas. Mejor ora en silencio o escríbelo. No le demos armas al enemigo. El enemigo va a presionar para que hablemos y a veces son palabras de muerte o palabras negativas, inteligentes. Estamos en una guerra. El enemigo quiere nuestra alma, nuestra vida. Es el enemigo de nosotros. Con Dios no puede. Hay imágenes en internet circulando donde ponen a un diablo musculoso queriendo vencer en venceditas a alguien así vestido de Jesús, pero ese no, él ya lo venció, es enemigo de nosotros, porque somos creación de Dios. Entonces, apoyémonos en Dios. Podemos, en lugar de hablar negativo, podemos decir, aumenta mi fe. A veces pedimos que se quite un problema de nosotros. A veces queremos que se resuelva la enfermedad, que se resuelva la deuda, que se resuelva el problema, pero en lugar de eso podemos decir, Señor, aumenta mi fe en esto que estoy pasando, aumenta mi fe. Pero para eso necesitamos depurar antes. Mira, yo tuve un día muy complicado el viernes en el trabajo, pero complejo, complejísimo. Y pues me llegó un alivio, así como el medio tiempo, cuando están goleando el equipo, llega el medio tiempo, vamos al vestuario y vamos a recuperarnos. Y en ese tiempo ocupé la mitad de mi tiempo de comida para hablar con mi esposa. Le dije, háblame, por favor, tengo un problema, mira, estoy afrentado, estoy cargado, estoy preocupado, me cayó este de trabajo, no lo puedo resolver, se me vienen muchas cosas. Mira, la persona que debía ayudarme, que está a cargo de la oficina, se burla.
rechaza, ofende, ridiculiza, insulta, calumnia, afrenta delante de los demás, tiene malas intenciones. Estoy rodeado, estoy mal, tengo un problema. Y mi esposa me escuchaba únicamente, me escuchaba. Pero mira, terminando eso, dije, mira, te dejo, perdón por interrumpirte, haz lo que estabas haciendo, voy a terminar de comer, voy a comer y voy a regresar. Ah, y al momento de regresar, ya había nuevas fuerzas, le comenté, no voy a huir, no voy a huir de este problema, no voy a huir, pero necesito claridad para saber cómo enfrentar. Y entiendo que lo que estaba haciendo era depurar las malas palabras, depurar los insultos, las ridiculizaciones, el rechazo, el menosprecio, y poder entrar y poder enfrentar las cosas. Era una cantidad de trabajo impresionante, había un retraso muy fuerte, pero ayudó el que depuraba los pensamientos. Y pude hacer hasta donde pude, o sea, ya más no pude hacer ya, hasta donde pude. Ya el lunes ya será otra cosa. Pero mira, Dios nos invita a depurar los pensamientos. Dios nos invita a depurar lo que no podemos resolver. Y Dios nos invita a presentarle la carta de aquello que nos está afligiendo, de aquello que nos está afrentando. Y mira, en este momento me viene de parte del Espíritu Santo una paz que no tenía antes del tema, una paz que no lograba en estas últimas horas. Pero yo sé que Dios está hablando y por eso yo te quiero invitar en este momento, preséntale tu carta al Señor, preséntale esas amenazas. Preséntale esa amenaza de esa enfermedad, esa amenaza de esa deuda, esa amenaza de esa persona conflictiva, de esa persona con la que tienes que relacionarte. Preséntale esa amenaza de esa persona que quizá viva contigo, y hay una película durmiendo con el enemigo y que no puedes hablarlo, que no puedes expresarte, pero sí le puedes decir al Señor, mira Señor, esta carta, mira cómo lloro por dentro por esto que no se soluciona. Tú lo conoces, te presento la carta, escribo, Señor, mira la carta y preséntale tu carta al Señor. Mira sus amenazas, Señor. Mira la intimidación, mira lo que dice la enfermedad, mira lo que dice el abuso, mira lo que dice la amargura, mira lo que dice el enemigo. Ya no puedo más con esta carga, Señor. Te presento esta carga, te presento mi carta, Señor. Te presento mi carta en este momento. Te presento mi carta. Ayúdame, Señor. Y apóyate en el Señor. Apóyate en el Señor. Una de las cosas que sucedía en esto que te platicaba de las amenazas es de que la persona que está a cargo no permite que puedas unirte con otra persona del equipo. Y tuve que romper eso. Y me levanto y le digo, oye, ayúdame, tengo un problema, estoy atorado con esto. Y estaba resistiendo la amenaza de que me dijeran, no pueden unirse entre ustedes. Y pues me aventé el riesgo. Y ahí fue donde encontré una respuesta, un archivo que me estaba faltando, a pesar de que yo había preguntado al encargado de la oficina que no recibí toda la información. Me estaba haciendo falta un archivo que yo no ni conocía que existía, con ese se resolvió. Entonces tuve que vencer y dije, pues bueno, voy a vencer la amenaza de que no me tengo que unir, porque mira, hay liderazgo a veces que no permite que se unan las personas, porque creen que van a perder el control. Quieren tener controladas a las personas divididas, fraccionadas, para poder usarlas. Pero venciendo eso, ¿sabes qué? Necesito ayuda y para resolver esto. Y fue como se empezó a resolver, gracias a Dios. Entonces, ¿a qué quiero llevarte? Preséntale tu caso al Señor. Preséntale tu caso al Señor. Busca apoyo en personas que te hablen palabras de fe, palabras positivas, no que te lleven al chisme, no que te lleven a criticar, a murmurar, palabras de fe. Ezequías también, mientras oraba al Señor en el templo, mandó a sus súbditos, a ver, vayan a ver al profeta Isaías. Qué bueno que estaba Isaías en ese tiempo. Y díganle todo lo que ha dicho el rey de Asiria. Entonces, es importante orar directamente con el Señor, pero también acudir a las personas que Él ha puesto para que aumente nuestra fe. Y en el versículo 21 del capítulo 37, después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel, ya que oraste respecto al rey Sennacherib de Asiria, fíjate, ya que oraste, no dejemos nuestra responsabilidad, que es orar, que es buscar los recursos para enfrentar el problema, pero también apoyémonos. Y dice el profeta, ya que oraste, dice el Señor, ya que oraste. Eso le agradó al Señor. El Señor ha pronunciado estas palabras en su contra, en contra de su enemigo. Y viene, tú lo puedes leer, es una oración larga.
Pero en esa oración, Dios le habla de planes al rey, de propósito, de prosperidad y de bendición. Entonces, en medio de una crisis, dice la escritura, lo que el enemigo quería para mal, Dios lo convirtió para bien. Y después de esta crisis de laboral que te comento, pues vino algo bueno. O sea, eh, pido ayuda, me apoyo, expreso lo que estoy sintiendo, estoy preocupado, mira, se me trabó la computadora, se borró la información que había grabado durante casi 5 horas, ¿me puedes ayudar? Por favor, tengo un problemón grandísimo. Y me ayudó a expresar algunas cosas que traía en la mente que no podía tan fácilmente abrirme y pedir ayuda. Y sentía la amenaza de que si pedía ayuda se iba a enojar la persona encargada, pero mira, en medio del problema sale algo bueno. Y eso mismo Isaías le estaba diciendo al rey. Te voy a hablar de planes. Dentro de un tiempo vas a recibir abundancia, vas a recibir propósito. Ah, y hablando de tu enemigo, porque Dios ve todo el problema desde arriba, hablando del enemigo que te amenaza, fue lo último. Antes le habló de prosperidad, de bendición, de propósito, de que te voy a sacar a bendición. Y al último le dice, versículo 35, por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y te protegeré. Gracias a Dios por esa respuesta. Y fíjate lo que pasa en el versículo 36. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 pensamientos. Dice soldados aquí la escritura, pero en la actualidad, en nuestra guerra actual, son pensamientos. Si son 60,000 pensamientos negativos por día, el Señor mata 185,000 pensamientos negativos por día. Dice el Señor, yo subo la apuesta, yo mato los pensamientos que ni siquiera has pensado, ya los tengo matados en la cruz, ya los tengo vencidos en la cruz del Calvario. Y a ti, enemigo que me estás amenazando, dice una frase, si tú te empeñas en recordarme mi pasado, enemigo, yo te recordaré tu futuro, y tu futuro es irte al lago de fuego que arde y que no se apaga nunca. Déjame recordar mi pasado, que yo te voy a recordar tu futuro, porque ahora el Señor que ha vencido está conmigo. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y si tú vuelves a recordar mi pasado, enemigo, yo te voy a recordar tu futuro. Tú estás condenado eternamente a permanecer en el lago que no se apaga de fuego. Déjame de amenazar porque ahora mi papá está conmigo. El Señor está conmigo. Pertenezco al Señor. Y esto me vino así en este momento. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Era un ejército enorme. El ejército de Israel no tenía ni 2,000 personas contra qué enfrentar a 185,000. Pero Dios tomó el caso. Dios tomó el caso. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Dios había ganado la batalla, sin siquiera que interviniera un ejército de Israel. Y terminó con la vida de este rey. Cierto día, versículo 38, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, el rey Sennacherib de Asiria, sus hijos Adramelech y Sarecer. Imagínate un nombre de eso para algún hijo, algún sobrino, ¿no? A ver, Adramelech, Sarecer, como que no, ni se pueden pronunciar. Sus hijos lo mataron a espada y terminó. Este rey que amenazaba, este rey que insultaba, este rey que mentía diciendo ni Dios te va a poder sacar de esta, ni Dios te va a ayudar, terminó muerto y sin un ejército, porque intervino el Señor. Y me está llenando de fe, de esperanza este mensaje. Voy a terminar hablando de Jesús, el ejemplo de Jesús. Jesús hablaba continuamente de la fe. ¿Acaso no tienes fe? ¿Dónde está su fe? Y una pregunta que hace, ¿acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Él sabe que se puede perder la fe. Entonces, por eso, aumentemos hoy nuestra fe. Y si decimos, Señor, hasta aquí llegó mi fe, qué bueno, porque era la fe mía. Ahora quiero poner la fe en Jesús. Quiero poner la fe en Jesús. Luego, por favor, el versículo de Hebreos 12:2. Vamos a ver de dónde viene nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por favor, voy a pedir que lo mantengan ahí. ¿De dónde viene mi fe? Puesto los ojos en Jesús.
el que creó la fe y el que puede consumar la fe. Es el principio y el fin de la fe. Quien por el gozo, para él la cruz fue un gozo. Entonces yo te invito, mira, si tienes que enfrentar algo difícil, no te rindas antes de tiempo. Si tiene que ser algo muy difícil, a lo mejor fue más difícil, no a lo mejor, fue más difícil la cruz que tuvo que llevar Jesús, pero él la soportó con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. Y aquí hay una clave, lo que te toca soportar, hazlo con gozo. Hay interminables historias, a mí me gusta de repente ver lo que pasó en el Holocausto, con las víctimas de la Segunda Guerra, de los nazis, y ver personas que sobrevivieron porque mantuvieron la fe, aunque sus captores por fuera los afligían, por dentro no les podían quitar el gozo. Entonces, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreció a la vergüenza. O sea, vergüenza, dijo, a mí no me vas a avergonzar, dijo Jesús, yo te desprecio, vergüenza, te desprecio. Y ahora Jesús está sentado en victoria. Por eso yo te invito hoy, pongamos los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús. Y voy a pedir, mira, no lo tenía así preparado de esta forma, pero voy a pedir que mantengan ahí el versículo, por favor. Y mientras está ahí el versículo, yo te invito a que veas a Jesús y dile, Señor, aumenta mi fe. En estos días empecé a escribir una letra que me vino y parte de la canción dice así. Aumenta mi fe, aumentala en él, que tiene el poder para vencer. Aumenta mi fe, no quiero caer, yo quiero seguir y permanecer. Aumenta mi fe, aumentala en él, que tiene el poder para vencer. Aumenta mi fe, no quiero caer, yo quiero seguir y permanecer. Aumenta mi fe, aumentala en él, que tiene el poder para vencer. Aumenta mi fe, no quiero caer, yo quiero seguir y permanecer. Aumenta mi fe. Sí, Señor, en esta hora yo te pido, aumenta mi fe. Aumenta la fe de aquellos que estamos escuchando este mensaje, Señor. Ponemos nuestros ojos en ti. Ponemos nuestra esperanza en ti, aunque parezca que todo está perdido. Yo te pido que aumentes nuestra fe. Ayúdanos a pelear la batalla de la fe para poder llegar hasta el final. Hoy pongo en tus manos, Señor, a este enemigo en mi vida que amenaza en mi trabajo. Y así mismo yo te invito a ti que estás escuchando. Pon en manos de Dios aquello que te amenaza, aquello que te intimida, aquello que te quita el gozo. Si es una relación, si es una enfermedad, si es una deuda, si es una culpa, no hay nada que pueda hacer más que la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar lo que se ha acumulado a lo largo de toda la historia y lo que se va a acumular. No hay ningún pecado que sea más grande que la sangre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Yo en este momento pongo esta amenaza que me causó aflicción en estos días. Pongo en tus manos esta angustia, pongo en tus manos a esta persona para que tú seas quien intervenga, porque yo te he involucrado en este asunto, Señor. Yo te he pedido paz para trabajar para ti, paz para poder estar con mi familia y dedicarles tiempo. Y mira esta amenaza, Señor. Yo la pongo en tus manos. Responde tú por mí, Señor. Y asimismo todo lo que están orando, las personas que están escuchando este mensaje, escucha esas amenazas que están recibiendo.
no vas a poder organizarte en el tiempo, no vas a poder rendir, no vas a poder sanar, no va a salir de esta persona que está en esta aflicción. Pon esa amenaza en manos del Señor. Y mira, quizá haya un pecado muy fuerte, algo que te cause culpa. Pon esa culpa en manos del Señor. Dile, mira, Señor, el acta que me acusa, la pongo delante de ti. Pongo delante de ti, Señor, esa culpa, ese menosprecio, esa vergüenza. La pongo en tus manos, Señor. Yo confío que tú vas a vencer. Porque dice el versículo 3: consideran pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y mira, estas luchas que tenemos diarias, cotidianas, son importantes para Dios. Sabe cuánto nos duelen, pero pidamos fortaleza para que tengamos tiempo después de orar por aquellas personas que están siendo perseguidas, masacradas. Pero eso dice, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hay personas que están derramando su sangre por Cristo, por su fe en Cristo. Y la iglesia a veces estamos entretenidos y no dedicamos un tiempo a eso. Ya habrá tiempo, ¿verdad? Que Dios nos permita depurar nuestra mente, nuestra vida y organizar algo para pedir por los demás. Pero por ahora el Señor nos invita a restaurar nuestra vida, a afianzar nuestra fe, a aumentar nuestra fe y no tengamos miedo. El miedo nos lleva a sospechar, el miedo nos lleva a criticar, el miedo nos lleva a sentir vergüenza, a sentir queja. Mejor mantengamos la fe hasta el final. Quiero terminar con una oración. Señor Jesús, permítenos hoy poner nuestra mirada en ti. Que cuando vengan las amenazas, la intimidación, la culpa, podamos orientarnos, podamos tomar tu palabra, porque dice que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Y tengamos mensajes de fe, que compartamos mensajes de fe para poder decir, Señor, hasta aquí llegó mi fe, pero ahora tomo la fe del Hijo de Dios. Hasta aquí llegó mi fe, la fe de Domingo, pero ahora tomo la fe de Jesucristo de Nazaret. Una fe que tiene propósito, una fe que tiene identidad, una fe que no se cansa y que llega hasta el final. Pongo en tus manos este mensaje, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, nos vemos en la siguiente. Que Dios los bendiga.